Nosotros tenemos hoy que hablar de un tema, muchas veces no lo relacionamos, sino que tenemos esa doctrina como una consigna, pero en la práctica le preguntamos a una persona, a ver, ¿qué crees tú? Si te agarra la muerte y no te has arrepentido de un pecado, ¿qué va a pasar contigo? Y hay mucha gente que dice, me voy para el infierno. ¿Por qué razón? Porque no han entendido lo que significa ser salvo en Cristo. Claro, cada vez que una persona peca está rompiendo su relación con Dios y necesita el arrepentimiento para rehacer esa relación con Dios. Pero un pecado para una persona que es salvado es algo que el Espíritu Santo refleja en el corazón. Un pecado para una persona que no es cristiana es una práctica común, es una práctica natural, de la naturaleza caída. Pero un pecado para un cristiano es algo que no juega con su nueva naturaleza. ¿Y qué ocurre? Comienzan dolores, comienzan tristezas, comienza el Espíritu Santo a redarguir a la persona. Y por eso es que la persona entra en el arrepentimiento. Cuando nosotros somos salvados, eso no significa que nosotros hemos recibido una licencia para vivir en pecado. La persona que piensa que porque es salvado para siempre, tiene un salvoconducto, una licencia o una extensión para jugar con el pecado, es una persona no convertida. Las personas convertidas entienden que ser salvado significa ser traído de una posición a otra. Significa que la expresión de tu vida hacia el pecado es el desprecio. Y que cuando una persona lamentablemente incurre en un pecado, lo que eso acarrea es tristeza y arrepentimiento rápidamente. No existe ningún cristiano que estaría tranquilo, que estaría alegre, que estaría completo si viviera en pecado. Si una persona dice que es cristiana y puede convivir con pecado, olvídese, no es cristiano. Porque el pecado es algo que para el cristiano, para la persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón, se convierte en algo insoportable. Es algo que no se puede manejar. Cuando usted ve una persona que vive en pecado, está tranquila, se dedica a criticar a otros, se dedica a expresar el desprecio por otros, su mirada está en otros en vez de en su corazón. Esa persona convive con su pecado con naturalidad, es porque no ha nacido de nuevo. Cuando la persona ha nacido de nuevo, el pecado lo inquieta. El pecado lo entristece, el pecado lo abochorna, el pecado lo hace sentirse mal. ¿Por qué? Porque hay alguien que está en tu corazón que está denunciando a tu mente ese pecado. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros en esta tarde queremos retomar un poquito acerca de esta doctrina que muchas veces se ha malinterpretado. De hecho, si usted viene de otra denominación, usted ha escuchado muchas veces esto. Cuidado con los bautistas porque ellos dicen que son salvos, siempre salvos. Y eso significa que ahí viven como le da la gana. Y eso no es cierto, hermano. O sea, realmente la Biblia dice que una vez que somos salvos, es para siempre. Pero eso no significa que nosotros vivimos una vida pecaminosa. Miren, no hay ningún cristiano que pueda vivir sin el Espíritu Santo. ¿Entienden? O sea, y no vamos a hablar de denominaciones, vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, reprende, inclusive ilumina el entendimiento para comprender la verdad. Así que si existiera una iglesia sin el Espíritu Santo, nunca caminaría sobre la palabra. Jamás. No tendría ni la posibilidad mínima de sobrevivir. Porque la iglesia existe y sobrevive no por condición propia, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta tarde te quiero hablar acerca de esta doctrina. En simples palabras, te quiero hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual afirma que una persona una vez que es salvada por Cristo, su salvación está asegurada en virtud no de su naturaleza, sino en virtud de la posición que fue
impuesto por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es salvación? Pudiéramos preguntarnos. Bueno, esta semana estuve investigando el término salvación, que es muy amplio, pero básicamente quiero que ustedes vean que hay una correlación de significado en toda la Biblia de lo que significa salvación. Aunque en el hebreo se usa una palabra que puede ser Yeshuach o Teshuach, como usted lo quiera pronunciar, y en griego la palabra es soteria, o sea, aunque son dos palabras diferentes, conservan el mismo significado. Y la idea de ser salvado siempre implica un rescate, una liberación, una colocación en otro lugar, inclusive una protección. Cuando tú dices que eres salvado es porque tú has sido llevado a un lugar seguro, has sido liberado, estás asegurado y estás totalmente tranquilo. La Real Academia Española también se hace eco de esta palabra y dice de esta manera: acción y efecto de salvar o salvarse, consecución de la gloria y bienaventuranza eterna. Eso dice el diccionario. Fíjense qué interesante. Cuando hablamos de salvación en Cristo, hablamos de algo que primeramente no hemos conseguido por nuestros propios esfuerzos, sino hemos recibido por gracia. Segundo, algo que se ha aplicado a nosotros, no algo que nosotros hemos producido por nosotros mismos. Y tercero, algo en lo cual vivimos no por nuestra naturaleza, sino por la guianza del Espíritu de Dios. Por eso en esta tarde la enseñanza que yo les quiero traer es esta: somos salvos, salvados y guardados hasta el encuentro definitivo con Jesús. O sea, los cristianos tienen esto asegurado. Y el propósito en esta tarde de esta predicación es que tú te vayas de aquí edificado en esta doctrina. Que sepas que si te estás dando el lujo de vivir en pecado, no eres salvo. Y que si ya eres salvo, vivir como salvado y guardado es un privilegio que Dios nos ha regalado. Y por lo cual nosotros estamos sumamente agradecidos. Ahora, en esta tarde yo quiero meditar con ustedes en tres importantes elementos que confirman esta verdad. Porque esta salvación Dios la obró a través de beneficios específicos. O sea, usted no es que es salvado y... O sea, la idea que quiero dar es esta. No quiero que tú pienses que eres un objeto en las manos de Dios. No te salvó Dios para colocarte en un librero, para colocarte en un grupo que Él está formando, que no tiene ninguna eficacia y no tiene ninguna intención de ser. No, no, no. Tú eres salvado y hay beneficios que se han aplicado a tu vida. Y beneficios que tenemos que entender bien. Vamos a ir a la Biblia, porque Arturo nos leyó 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Y yo quiero partir de esta verdad acá escrita, porque esta verdad nos comunica las palabras de alguien que yo considero extremadamente profundo en su relación con Jesús. Y yo sé que todos los apóstoles tuvieron una relación con Jesús hermosa. Y podemos distinguir a Pedro, bueno, miren, los católicos distinguen a Pedro de tal manera que lo convierten en el primer papa. Lo cual Pedro ni se ha enterado, pero ellos lo tienen considerado así. Hay quienes identifican a Pablo como el apóstol más grande que ha tenido el cristianismo. Sin embargo, cuando yo leo la Biblia, a mí, con quien más yo me identifico con el apóstol Juan. Yo creo que el apóstol Juan es alguien muy profundo. Ustedes pueden ver el Evangelio de Juan, algo extremadamente teológico, muy profundo, pero a la vez muy práctico. Porque si vas a las cartas de Juan, escribe con un cariño que es excepcional, con una expresión de amor que es hermosísima. Y miren lo que dice
Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Él les está hablando a la iglesia para que entiendan el propósito por cuál él está escribiendo. Porque quizás la gente cuando empezó a leer eso en la iglesia dijo, ¿qué propósito tiene que leamos esto? Si nosotros no sabemos esto. Bueno, fíjense lo que él dice. Dice, estas cosas les he escrito a vosotros a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, esto es sumamente profundo, sumamente hermoso, para que crean, para que sepan, porque ya creen. Es una confirmación muy directa de lo que es el beneficio de ser salvado. Usted es salvado y usted tiene que saber que ya tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Fíjense que ahí Juan no dice, no, porque usted va a tener la vida eterna o porque ya usted está en la lista de los que van a recibir la vida eterna. No, ahí dice, para que ustedes que creen, sepan y crean que ya tienen la vida eterna en el Hijo de Dios. Eso es algo sumamente hermoso. Ahora, 3 elementos importantes que confirman la verdad de que somos salvos. Primero, hemos sido regenerados. Eso es algo que nosotros tenemos que entender con profundidad. Cuando nosotros pensemos en la salvación, y esto es algo que no le van a enseñar en otra iglesia a usted le van a enseñar que primero usted tiene fe. Y después que usted tiene fe, usted se arrepiente. Y después que usted se arrepiente, entonces empiezan los cambios. La regeneración la ponen detrás de primero la fe y después el arrepentimiento. Nosotros ponemos la regeneración primero. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos los hombres estaban muertos en delitos y pecados. Eran incapaces de tener fe de ningún tipo. Hablando en términos de salvación. Son incapaces de tener fe para salvación. Son incapaces de tener arrepentimiento a favor de Dios. Entonces, primeramente, tienen que ser regenerados. Y una vez que son regenerados, entonces Dios les concede, como dice Efesios, el don de la fe y ¿qué más? Y el arrepentimiento. Esos son, como decir, en palabras que ustedes me entiendan, regalos, gracia de Dios a personas que primeramente son regeneradas por Él. Ahora, hay algo que muchas veces tenemos incorporado en nuestra mente porque hemos sido formados en diferentes iglesias y pertenecemos a diferentes denominaciones del cristianismo. Y hemos sido formados en discursos que muchas veces se escapan a lo que la Biblia enseña. Seguramente que usted le pregunta a una persona acá, a casi todas las personas acá, algunos quizás no lo crea así, pero casi todas, y te van a decir, sí, no, yo soy salvo y no puedo perder la salvación. No hay manera que pierda la salvación porque el Espíritu Santo me va a guardar de caídas. Y cuando caiga, el Espíritu me va a reacudir para continuar. Resulta que muchas veces nosotros en las conversaciones y en las expresiones que tienen las personas detectamos que aunque tienen clara esa doctrina, en la práctica no la viven y no la disfrutan. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos han enseñado una salvación condicional. Fíjense lo que nos han enseñado. Algunos han enseñado claramente que la salvación se pierde, pero después nos dimos cuenta que no, qué sé yo, y lo echamos a un lado. Pero igual nos dejaron sembrado la idea de una salvación condicional. ¿Qué significa una salvación condicional? Significa que aunque yo creo que soy salvo para siempre, fíjense esto, me hacen responsable a mí de la permanencia de esa salvación. Me dicen, bueno,
Sí, tú eres salvado por el Espíritu, tú eres salvado por gracia, tú eres salvado por la fe, el Espíritu Santo te salvó, te selló, pero ahora depende de ti mantenerte firme en esa salvación. Y ahí empiezan a agarrar versículos bíblicos aisladamente y nos empiezan a decir versículos bíblicos. Por ejemplo, dicen, Mateo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y ahí te dicen, ves que la salvación es condicional. O sea, es un regalo que yo te doy, pero se te puede caer de las manos. Es un regalo que tú tienes que permanecer en él. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que en efectos prácticos continuamos bajo la misma esclavitud de las obras. Porque entonces, teniendo una salvación por fe, continuamos viviendo en un estado de obras para mantenernos salvos. Y esos versículos, mal interpretados y sin su contexto, algunos otros que el viernes voy a hablar de ellos, porque este viernes voy a hablar más ampliamente de esto, muchas veces, el jueves, ¿verdad que sí? Porque vamos a ir el jueves. No sea que venga el viernes yo solo. Y aquí no haya nadie, entonces, bueno, voy a hablar mucho de esto porque hay muchos versículos que parecen indicar que tú tienes que permanecer fiel para continuar siendo salvo. Claro, esto divorciado de las demás doctrinas, divorciados de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz, de la elección, de la soberanía de Dios, divorciado de todo eso, parece como que sí, Dios te dio a ti algo como la salvación, pero eso es como una papa caliente, ¿no? Tú tienes que mantenerla y te voy a decir, y yo no culpo a los pastores, es que muchas veces vivimos de una manera tan alejada del Evangelio que lo que queremos decirle cosas como esta a la iglesia para que la gente tenga temor. Y tratando de manipular a la gente para que se porten un poquito mejor. Y decimos, Cervantes, te tienes que portar bien, porque pierdes la salvación ahí en algún momento. Se te cae de las manos. Y empezamos a decirle así a la gente. Y tú ves que empiezan los pastores a dar una enseñanza sobre esto. Y en otras palabras, lo que le están tratando de decir a la gente es, sí, ustedes son salvos por la fe, pero las obras de ustedes contribuyen a permanecer salvos. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Porque si tú vas a Juan 10, la Biblia enseña otra cosa. ¿Alguien puede ir a Juan 10, 28 y 29? Miren las palabras de Jesús. Dice, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y cuando tú lees cosas como esa, entonces tú entras en una contradicción. Y tú dices, ¿cómo por una parte yo me tengo que permanecer salvo a través de buenas obras? Y por la otra parte dice que yo estoy en las manos de Dios, que Dios me entregó a Jesús y que yo no me puedo caer de ahí y que nadie me puede arrebatar de esas manos. Bueno, la intención en la Biblia cuando dice que tienes que permanecer para ser salvo, no es decirle a la gente que tiene que hacer buenas obras para que se salven, sino es la manera de demostrar que los que verdaderamente son salvos siempre van a permanecer y perseverar. Y si tú lees el versículo que dijimos anterior de Mateo y lo lees con esa mentalidad de decir, bueno, se puede perder la salvación, te puede hablar así, pero si tú lo lees con una conexión con las demás doctrinas de la Biblia y no de manera aislada, tú entenderás que cuando dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, lo que significa en el idioma original es que van a perseverar los que realmente son salvos. Y no van a perseverar por sus propias obras, ni porque ellos van a hacer cosas para ser salvos, sino porque Dios los ha salvado y se va a encargar de mantenerlos salvos. Claro, no les va a dar privilegios pecaminosos, que es lo que la gente siempre tiene en la mente. La gente dice, no, entonces esta doctrina lo que dice es que yo, de cualquier manera que viva, siempre voy a ser salvo. No, Dios no da privilegios así. Dios dice que aquellos que viven con comodidad, por eso me gusta Juan,
y traje el versículo de Juan al devocional. Porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, pero él mismo dice, pero tenemos un abogado, a Jesucristo, el cual nos libra de todos los pecados. O sea, Juan es un especialista diciendo, si vives una vida pecaminosa y estás tranquilo, no eres salvo. Pero si pecas siendo salvo, tranquilo, Jesucristo es nuestro abogado y el Espíritu te va a redarguir de tal manera que vas a ser incorporado a la comunión con Jesús y con Dios. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado con la salvación condicional, porque te puede hacer vivir una salvación por obras y no por fe. Vas a empezar a descansar en lo que tú puedes hacer y no en lo que Dios hizo a través de Cristo. Vas a empezar a descansar en lo que Dios, vas a empezar a olvidar lo que Dios hizo por ti y vas a empezar a pensar en qué tienes que hacer tú para permanecer salvo. Y yo te voy a decir, la salvación por obras no funciona. ¿Sabes por qué? Por el pecado. La que funciona es la salvación por fe, que es la salvación que se entrega en las manos de Jesús. ¿Sabes qué cosa es insoportable? Un cristianismo incorrecto. Eso es insoportable. Un cristianismo por obras no lo puede soportar nadie, porque nosotros siempre fallamos por las obras. No lo puede soportar nadie. Nadie puede imitar los dones del Espíritu Santo. Usted puede imitar capacidades, usted puede hacer cosas, pero cuando no es del Espíritu Santo, se convierte en un fastidio para su vida. Por eso hay mucha gente que vive la vida cristiana, pero ¿qué es lo que pasa? Que no ora, que no lee, que se siente incómodo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una relación genuina con Jesús. Cuando hay una relación genuina con Jesús, eso Jesús te lo da. Una relación con Él te pone cómodo para pensar en Él. Es como cuando yo digo a los hermanos, hermanos, hay que leer la Biblia. Eso tiene un doble efecto. Los que tienen una relación con Jesús dicen, no, es una maravilla. Pues si ojalá yo tuviera todo el día para leer la Biblia, estoy descubriendo unas cosas maravillosas. Pero cuando yo digo eso, gente que no tiene una relación con Jesús dice, leer la Biblia. A mí no me gusta leer. Yo no soporto eso. Además, hice una cantidad de cosas que siempre son repetidas. ¿Por qué? Es la misma Biblia, es el mismo efecto de leerla. ¿Cuál es la diferencia? En que unos tienen una relación con Jesús y encuentran en esa palabra alimento, y otros no, que encuentran un fastidio. Por eso usted tiene que procurar, primeramente, ser regenerado. Si usted está en la iglesia, procure que usted sea arrepentido de sus pecados. Procure que usted tenga una relación real con Jesús. Si no, su pasar por aquí será breve. Usted estará aquí y después no estará más. Aquí hay gente que yo le he dicho, apunta ahí que en 2 años no vas a estar. Se le cumple. ¿Y usted cree que yo soy un profeta? No lo soy. Lo dice la palabra de Dios. La profecía es la palabra de Dios. Regeneración es algo que Dios hace primeramente en nosotros. Es un beneficio de ser salvo. Y es un beneficio que Dios da para siempre en nuestras vidas. Lo segundo que queremos aprender en esta tarde. Otro importante elemento que confirma esta verdad. No solamente hemos sido regenerados, sino también hemos sido, ¿de qué cosa? Esto es interesante porque esto significa que tú no te tienes que justificar, sino que quien te justifica, ¿quién es? Cristo. La Biblia nos enseña que todos nacemos condenados, que el creyente es justificado cuando confía en Cristo y se convierte a Él. ¿Qué significa ser justificado? Como dice ahí, significa ser declarado justo delante de Dios, para que Dios considere la justicia de Cristo como algo que nos pertenece, como nuestra. Ahora podemos estar en una relación correcta con el Dios Santo
y justo que demanda una justicia perfecta. Y déjame decirte que esa justicia perfecta que Dios nos ha dado se destaca por algunas cosas que es importante que no olvidemos. Alguien que ha sido justificado es alguien que ha recibido un acto directamente de Dios que consiste en una declaración de libertad legal. Y quiero que entiendas esto. Mira, en la Biblia cuando se habla de justificación, tienes que pensar y transportarte rápidamente a un juicio. Porque desde que naces, lo único que tenemos que tener seguro es que estamos condenados a ir a un juicio. Por eso Pablo dice que nosotros, cuando Cristo viene a nuestra vida, somos justificados. Y esa palabra, Pablo la saca es una palabra técnica que se aplica a un juzgado. La imagen detrás de esta realidad es que nosotros somos prisioneros del pecado, estamos condenados por el pecado y tenemos que ir a un juicio. Y la única manera de ser declarados liberados de ese juicio es que alguien ocupe nuestro caso. Fíjate que esto es exactamente lo mismo que cuando uno tiene un problema y tiene que ir delante de un juez. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tú tienes que buscar un abogado, alguien que se ocupe de tu caso, que te instruya. ¿Qué es lo que hace el abogado? Primeramente escucha tu historia. Internet, que es un programa de la Florida que se llama His House Children Homes. Y lo que pasa es que esa es una ciudad pequeña, es como una ciudad pequeña, es como un gate cerrado con muchas casas. Y ahí eso pertenece al Children and Family, eso pertenece como al gobierno. Entonces ahí se ponían a todos los niños que los padres abandonaban en los autos, que los padres estaban drogando. Todos esos niños se rescataban y se llevaban a ese lugar. Y esos niños, lo que pasaba con ellos es que ellos tenían que ir delante de un juez. Ahora, adicionalmente a eso, brincaban niños la frontera. ¿Y qué pasaba con esto? Estos niños también eran llevados a ese lugar. Como hablaban español, necesitaban gente como yo que les hablara. Entonces ese programa, que era un programa integral, no solamente les ofrecía medicina, educación a esos niños, porque esos casos podían llevar años antes de ver al juez, por la cantidad de casos que había. También se les ofrecía asistencia religiosa, y si los muchachos decían, no, nosotros somos cristianos evangélicos, o venimos de una familia cristiana evangélica, bueno, pues un pastor. Y si decían, no, nosotros somos católicos, bueno, pues un cura, que es el que lo atendía. Ahora, en ese programa, había una parte del programa donde ellos eran llevados delante de un abogado y los abogados escuchaban su historia y los instruían para cuando ellos se pararan delante del juez, supieran qué decir. Lo que pasaba era que el 90% de los casos, los niños no se podían defender delante de un juez. No se podían defender delante de un juez. Entonces, ¿qué hacían? Para atrás. Cuando la Biblia habla de justificación, cada vez que tú veas, por ejemplo, cuando dice justificado pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, lo que está hablando es como si fuera un juicio. Usted está en un juicio, hay un acta inmensa de culpa, están reflejados todos sus pecados. Mira, todas las mentiras que dijiste, todas las malas palabras que dijiste, todos los abusos que cometiste, todas las cosas aberrantes que pensaste, todas las malas decisiones que tomaste, todo eso está en un libro, está ahí, y toda esa acta está contra ti. Pero no se necesita eso. Simplemente has desobedecido a Dios. Y como desobedeciste a Dios, eres culpable y mereces que seas penalizado. Entonces, Dios en su misericordia ha provisto a Jesús, el cual es nuestro abogado. Pero es el abogado más eficaz que yo he visto. Porque es un abogado que nos esconde detrás de él. Es un abogado que se presenta delante del juez y aboga por nuestra causa de tal manera que cuando Dios nos mira a nosotros, al primero que ve es a Jesús. Y Jesús expone su causa delante de Dios. Y expone su sacrificio y su sangre perfecta derramada. Y Jesús es el segundo Adán.
y de esa manera nos consigue a nosotros una justicia que no nos pertenece, pero que se aplica a nosotros, y de esa manera somos perdonados. Y claro, más que eso, porque tú lo ves todos los días en la televisión, los perdonan el viernes y el lunes ya lo están juzgando de nuevo. Pero es que Cristo, ¿qué hace? Nos traslada del antiguo lugar donde vivíamos, que era el pecado, a la comunión con Él. Y eso se llama adopción. Y nos hace sus hijos, y sus hermanos, y sus amigos. Y aboga por nuestra causa de forma eterna. Eso es justificación. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que hemos sido justificados. Significa que usted está liberado, usted está libre, usted está quitado. La culpa le ha sido quitada, retirada. Ahora, hay cantidad de personas que quieren ignorar a Jesús y quieren conseguir la justificación a través de buenas obras, de rituales, de otras cosas. Y eso no tiene ningún efecto. Porque la única persona que satisface 100% a Dios es Jesús. Es Jesús. Y la manera en que nosotros permanecemos delante de Dios es por la persona de Jesús. Lo segundo que tienes que saber es que cuando eres justificado, Dios está aplicando un acto de gracia sobre tu vida. Y fíjate, la justificación viene en dos partes, que tienes que entender esto. Quizás esto te pueda hacer entender un poco más cuál es el estado del cristiano. Porque la justificación no es un perdón temporal. A mí me da mucha tristeza cuando yo oigo, no, el perdón temporal de los salvadoreños, por ejemplo, va a ser quitado, no sé qué, entonces todo el mundo corriendo. No, porque los Dreamers ahora van a quitar y tienen que aplicar y todo el mundo corriendo. Bueno, eso no pasa con Jesús. Con Jesús no tenemos un perdón temporal. Porque si la justificación fuera perdón temporal, ya estuviéramos de nuevo como reos. Voy a hacer una pregunta. Respóndasela para usted. ¿Alguien pecó esta mañana antes de venir para acá, de alguna forma? Yo me enojé con Maday cuando venía para acá. Y después dije, wow, estoy en pecado, ya salí en pecado. No es temporal. Hay una cosa que sucede en la justificación que se llama la imputación de la gracia, que significa que no te justifica temporalmente, sino que te justifica perdonando todo el pasado, perdonando todo el presente y perdonando todo el futuro. Y entonces esa representación Él le imputa a tu vida y tú te mantienes representado por Jesús para siempre. ¿Viste lo que pasa en un juzgado? Por ejemplo, hemos orado en algún lugar por un caso y han dicho, se va a acabar el dinero y se acaba el abogado. ¿Sí o no? Así pasa. Wow. Avanzamos 2 pasos en el caso, se acabó el dinero, vamos 10 para atrás, porque ahora no tenemos abogado. Bueno, no nos pasa así con Jesús. Tenemos un abogado eterno, porque ha imputado los beneficios que Él ha logrado en nuestras vidas. Por eso, ningún cristiano puede vivir abiertamente en pecado. Las personas que viven abiertamente en pecado jamás han entendido lo que Cristo ha hecho por ellos. Porque si tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, tú quieres agradar a Jesús. Tú quieres agradar al Señor. Te voy a dar 3 implicaciones de lo que significa ser justificado. Si esto tú no lo tienes en tu vida, repasa el Evangelio de nuevo. Primero, tienes paz para con Dios. Pregúntate por un momento, ¿tú eres una persona que vive en paz? Mira, yo conozco gente que no tiene paz con nadie.
Mi pregunta es, ¿tú tienes paz? El que está justificado tiene paz. Esto no significa que no le pasen cosas malas. A todos nos pasan cosas malas porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero mi pregunta es, ¿tú vives en paz? Mira, hay gente que vive amargado porque otro es prosperado. Bueno, el Salmo 78 dice, el salmista dice, oye, se les saltan de gordura los ojos a los impíos. Dice, en cuanto a mí, por poco resbalan mis pasos y caigo, fijándome en los impíos. Hay gente que no tiene paz con eso, que nada más se fija en los impíos. Ah, ustedes son cristianos, pero a la gente que no es cristiana le va mejor. Tienen mejor carro que ustedes. Cuando la cogieron con los carros conmigo, porque yo tenía un Nissan, la cogieron conmigo, Jacob. Compadre, pero no compraste un Mercedes-Benz si tú eres pastor. Pero acá, mi hermano, ¿qué tú te crees? ¿Que el pastorado viene con un Mercedes-Benz o que estás loco o qué? Eso no va a pagar yo, no va a pagar los hermanos. Nada, que los pastores, que no sé qué cosa. Bueno, y el hombre estaba infeliz porque yo tenía un Nissan. Yo estaba feliz con mi Nissan, ¿no? Pero él estaba infeliz. Hay gente que no tiene paz con nadie porque no tiene... Protesta hasta de la sombra. Si se junta con la esposa, tiene una batalla. Si se junta con los suegros, tiene una batalla. Si se junta con los hijos, tiene una batalla. Si se junta con el perro, tiene una batalla. Si se junta con la sombra, tiene una batalla. Porque no tienen paz. Pero cuando tú eres justificado, tú tienes paz. Tú eres un tipo de paz que viene y te forma. Mira, hay gente que viene y me mete una historia ahí, que no sé qué cosa. Y hermano, no me quita el sueño, pero yo tengo paz. Tengo paz. Tengo paz. Me acuesto a dormir y me levanto. No pasa nada. Ya he sido amenazado de todo tipo de formas. Lo único que falta es un terrorista que me vuele. Pero ya he sido amenazado de todo tipo. Tengo paz. Tengo paz. Otra cosa que tienes que tener. Tienes que tener amor, asombro y sed de la palabra de Dios. Olvídate que el cristiano y la palabra es un indicador de conversión. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no soporta la palabra. La persona que no es cristiana no soporta la palabra. Pero cuando la persona es cristiana, ama la palabra. ¿Ama la palabra? Fíjate que la palabra es la que te transforma. No importa que tú prediques lo que sea, la que te transforma es la palabra. Porque cuando tú chocas con el libro te dice cosas que ya tú no puedes avanzar. Es la palabra. Y tú tratas de coger por aquí, coger por allá, pero cuando el libro te habla, porque es la palabra de Dios. Y por último, la persona que verdaderamente es justificada tiene esperanza. Tiene esperanza. No en que la iglesia sea perfecta. Hay gente que tiene esperanza en que la iglesia sea perfecta. El Nuevo Testamento nos enseña iglesias imperfectas. ¿Viste? Hay gente que dice, no, me voy a encontrar ahora una iglesia perfecta. Yo pudiera decir lo mismo. Yo pudiera decir, a partir del domingo nada más le voy a predicar a la gente perfecta. Así que los imperfectos ni vengan. Póngase a pensar en eso. Que hay gente que le dice a usted en su cara, no, tú eres pecaminoso, yo me busco una iglesia en perfección. Oh, qué lindo luce eso. Pero ¿y qué si lo dijera yo? ¿No? A partir del domingo nada más le voy a predicar a la gente perfecta. Si usted es imperfecto, no venga. Si usted cree que es perfecto, venga. A ver quién llega. No puedo llegar ni yo. ¿Sí o no? Esa es la realidad. ¿No? Esa es la realidad. Así vivimos. Yo tengo esperanza de la presencia de Dios. De la perfecta presencia de Dios. Yo no quiero ser una persona petulante y decir, no, yo quiero tener una iglesia mejor que la que tenía Jesús. No, si Jesús nada más tenía 12 miembros y tenía uno que era Judas. Yo tengo 70 aquí. Entonces, yo no puedo aspirar a tener algo mejor que Jesús. Jesús es mejor, es el pastor de los pastores. Pero cuando tú eres justificado, tú tienes esperanza. Y esa esperanza te mantiene vivo. Que te salieron mal las cosas en el trabajo. Tú tienes paz. Tú sabes que eso es algo que Dios va a quitar de tu vida, que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a hacer nuevo. Hay esperanza. Dios va a hacer cosas mejores. En la presencia de Dios estaremos mejor. Que Dios dice, fue un crucero y yo no he ido.
tengo esperanza. No me quita la paz. ¿Sí o no, Yoti? ¿No? Es necesario, hermano, que entendamos qué significa ser justificado. Significa una persona que disfruta ser cristiano. Porque miren, usted tiene que pensar, los apóstoles se murieron por lo que creían. Porque nosotros nos vamos a morir de cáncer, de comer perro de esos embutidos, nos vamos a morir de no poner los pies en el piso y andar con zapatos todo el día, nos vamos a morir de otras cosas. Pero estos se murieron por lo que creían y se murieron felices, porque no hubo que caerle atrás. Ellos estaban ahí cuando había que estar. Ellos murieron cuando había que morir. Ellos fueron maltratados cuando tenían que ser maltratados, porque tenían una convicción en lo que creían. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir y qué cantidad de sufrimiento estamos dispuestos a pasar por esto que creemos? Eso es importante, porque eso sería como un elemento que te diría si realmente tú crees esto o no. Porque mira, yo he oído esto. Con la verdad yo voy a donde quiera. Bueno, y con la verdad de Dios, ¿cuánto estás dispuesto a caminar? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? ¿Cuánto estás dispuesto a pasar? Continúa un poquito más. Por último, fuimos reconciliados. Y en esto me quiero detener un minuto. No lo quiero hacer demasiado extensivo, porque ya llevamos tiempo acá y yo sé que ustedes se me van a aburrir y no quiero. Pero ¿sabes qué? La Biblia enseña que nosotros fuimos reconciliados por Jesús. Pero ¿sabes qué? Más que eso. Hemos sido reconciliados para reconciliar. Porque la Biblia dice que somos embajadores en el nombre de Jesús. Somos embajadores. Lo dice 2 Corintios. Lo dice. Dice 2 Corintios 5:18, se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Así que el beneficio de ser justificado no es solamente que estoy reconciliado con Dios, sino que también soy llamado a reconciliar a otros con Dios y reconciliarnos entre nosotros mismos. Así que si usted es una persona que todavía no se ha podido reconciliar con su hermano, reconcíliese, porque usted no es otra cosa. Usted es un reconciliador. Si usted hubiera sido, si esto fuera para pelearse, usted hubiera sido boxeador. O hubiera ido a la guerra. Pero esto es de reconciliación. Y la reconciliación es importante porque la recibimos de Dios y también la damos en nombre de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos más dispuestos a recibir el perdón que a darlo. Y nos incomoda mucho que otros sean perdonados y yo no. Eso es muy incómodo, pero es necesario. Es necesario que entendamos lo que significa ser reconciliado, ser justificado, porque nosotros somos salvos y hemos sido salvados para siempre. Así que para siempre usted tiene que tener la misma postura. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil tener una postura de reconciliación cuando los problemas son de otros. Y decir, no, pero ustedes se deben perdonar. Y ustedes deben arreglarse, y ustedes todo eso. Pero cuando la cosa es contigo, ¿qué pasa? Hay otra vara de medir. Hay otra manera de entender las cosas. Hay otra Biblia aparte. Hay otra manera de vivir. ¿Acaso tú no tienes que ser reconciliación cuando los problemas son contigo o la reconciliación es para otros? Eso es importante que nosotros lo pensemos. Claro, esto no lo va a entender una persona que no es cristiana. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo vivía, antes de ser pastor en regla, y yo hablé por primera vez del cristianismo en mi casa, dijeron, no, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, para la gente del mundo el evangelio es locura. Pero quiero tomarme un minuto para virar un poquito atrás y volver a recalcar lo que estamos aprendiendo hoy. Hoy estamos aprendiendo que somos salvos, que somos salvados y que somos guardados hasta el encuentro definitivo con Jesús. Que nuestra seguridad en esa salvación no es condicional, es completa. Que tenemos que vivir entregados para Jesús porque nosotros hemos sido primeramente regenerados, hemos sido levantados del pecado, levantados de la muerte. No solamente hemos sido regenerados, también hemos sido
justificados. Y por último, se nos ha encomendado algo que primeramente Dios hizo con nosotros, y es la reconciliación. ¿Y sabes cuáles son las palabras que tengo en mi cabeza? Dice, de la misma manera que recibiste el perdón de Jesús, perdonen a otros. Yo no sé si en esta tarde tienes en mente a alguien que te ha hecho algo, alguien que te ha maltratado, alguien que te ha dicho algo. No sé si en esta tarde tú sientes en tu corazón algún tipo de raíz de amargura con un jefe, con un empleado, con un empleador, con un vecino, con una vecina. No sé si es dentro del plano familiar. De cualquier manera, tu postura es la de la reconciliación. Y tenemos que proveer para esa reconciliación. Y que sí, seguramente no va a ser fácil, pero se debe tratar y se debe procurar una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra esencia. Esa es nuestra nueva naturaleza. Esa es nuestra nueva verdad. Quiero concluir y de esta manera estoy terminando. La confianza o sentido de seguridad del creyente con respecto a la vida eterna se basa en el testimonio unánime de los escritores del Nuevo Testamento, en cuanto a que la resurrección de Jesús es el eje de la fe cristiana. Al resucitar a Cristo Jesús, Dios le proveyó a los creyentes la señal del destino que tendrían cada uno de ellos, la base inclusive de la seguridad. Sin la resurrección, el mensaje cristiano sería hueco. Más aún, con la venida del Espíritu Santo, Dios nos proporcionó la garantía de nuestra maravillosa relación con Él. Al identificarse con el poder concluyente de Cristo en la resurrección, nosotros también experimentamos el significado efectivo de la seguridad del creyente, gracias al triunfo logrado. ¿Por quién? Por Dios. Y ojalá que en esta tarde tú te vayas de este lugar sabiendo que tú eres salvo para siempre. Y que esa salvación está aplicada a tu vida, porque primeramente fuiste regenerado. Ya no eres la misma persona. Ya no eres la persona antigua, eres una persona diferente. Todas las cosas en tu vida han sido hechas nuevas. Pero además de eso, tú eres una persona que ha sido justificada. Eres una persona que ha sido traída a una comunión con Dios que agrada a Dios. Y por último, Dios te ha entregado un ministerio. No es algo que tú tienes que prepararte para hacer. Es algo que debe brotar de tu corazón. Porque así como has sido reconciliado con Cristo, te tienes que reconciliar con los demás. No hay manera de vivir sin reconciliación. Por lo demás, seguridad en Cristo es algo que nosotros necesitamos. Porque tú no perteneces a más nadie y a ningún otro que no sea Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, rogamos tu palabra en esta tarde que transforme nuestros corazones y que hable a nuestras mentes. Que a partir de hoy vivamos como personas que han sido transformadas por tu Espíritu Santo. Que esta salvación y seguridad que tenemos en ella nos permita disfrutar la vida cristiana hasta que estemos definitivamente contigo, Señor. Gracias por regenerar nuestras vidas, que no eran capaces de abandonar el pecado. Gracias por justificarnos, lo cual trajo que nos perdonaras. Y gracias por reconciliarte con nosotros, porque pusiste en nosotros un corazón de reconciliación. Ayúdanos a todos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.